Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Como les avisé esta mañana, decidí hacer mi Facebook Live de la palabra del día hoy por la tarde, ¿verdad? Porque pues tenía unos compromisos con mi esposa y aquí estamos. Quisiera hacer una oración antes de comenzar, ¿verdad? Para que la palabra de Dios en este momento pueda llegar hasta cualquier persona que en esta hora nos pueda ver y pueda compartir con nosotros la palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que tú nos das de, de fluir en esta bendición que eres tú por medio de la palabra, y que todos los que están viéndonos y oyéndonos, Señor, puedan juntamente con nosotros recibir de tu Espíritu más profundamente en nuestro interior, y que por medio de nuestro espíritu poder expresarte al mundo espiritual de otras personas, Señor, de manera que tu obra vaya en avance en nuestras vidas, que tu obra pueda, Señor, ir en crecimiento y en madurez por medio de la iglesia, Padre, pero sobre todo que por medio de Cristo podamos ser luz a las tinieblas. Y amados, ¿verdad? Titulé sobre esta enseñanza, ¿verdad? Cómo funciona Cristo en nuestro espíritu y cómo entonces, ¿verdad? Funcionando Cristo en nuestro espíritu, Él se puede expresar en el mundo espiritual a favor de otras personas, en los espíritus de otras personas. Eso es lo que, ¿verdad? Procuramos que Cristo pueda salir de nosotros, ¿verdad? Manifestarse, y que otras personas en su espíritu puedan recibir del depósito que es Cristo en ellos. Y hemos elegido en unos pasajes en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en el capítulo 2 de los Hebreos, de los versículos 14 al 16, y dice así la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y es importante que nosotros podamos ver, ¿verdad?, que era necesario que la luz que brilló a este mundo, que es Cristo, que ya lo hemos explicado en enseñanzas anteriores, cuando la Escritura nos habla de la luz del mundo, se refiere a Cristo, pero también en ese propósito completado se refiere a la luz de Cristo expresada o manifestada a través de la iglesia. Así que quiere decir entonces que para ese propósito dice que por cuanto los que él hizo sus hijos, y esto tenemos que entenderlo, que desde el ámbito espiritual, cuando Dios sopló aliento de vida en nosotros, nosotros fuimos los hijos de Dios, ¿verdad? En el ámbito espiritual, antes de ser, ¿verdad?, de carne y hueso, como espíritus, nosotros salimos de Dios. Y en el ámbito del espíritu fue que Dios planificó, Dios fundamentó que nosotros conviviésemos en Él, en esa dimensión espiritual. Entonces, hay muchos pasajes, ¿verdad?, que por mucho tiempo han estado oscuros para la iglesia, ¿verdad?, bajo velos, pero tenemos que entender que cuando la Escritura nos habla a nosotros de que Dios
creó las grandes lumbreras, dice el libro de Génesis, una para que, ¿verdad?, iluminara durante el día y la otra en la noche. Tenemos que entender que el Señor también estaba hablando de cosas espirituales y nos está hablando de los hijos de Dios y de los hijos de las tinieblas. Es decir, el Señor desde Génesis nos deja ver que existía un mundo espiritual y que en el mundo espiritual habían estrellas que eran sus hijos y habían, ¿verdad?, otros que no eran sus hijos, sino hijos de tinieblas, ¿verdad?, o pertenecientes o seres de tinieblas. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando la Escritura nos está diciendo que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, fíjese que Dios está hablándonos concretamente de que nosotros como hijos de Dios, siendo luz, ¿verdad?, vinimos, ¿verdad?, a causa de que en pecado, ¿verdad?, en el morir moriríamos, ¿verdad? En el morir nosotros nos íbamos a ir degradando en ese sentido espiritual de luz. Por lo tanto, para eso apareció el Hijo de Dios, porque debido a que nosotros participamos de muerte espiritualmente y entonces vinimos a habitar en un cuerpo corruptible, Cristo mismo tuvo que participar también, o sea, para venir a devolvernos a su luz admirable, tenía que participar de la misma vasija en que nosotros estábamos, de carne y sangre, ¿verdad? O sea, es decir, Dios tuvo que hacer que su Hijo cambiara de dimensión, cambiara a la dimensión en la que estábamos nosotros, ya salidos del ámbito espiritual en el cual Dios nos había creado. Por lo tanto, Cristo tenía que venir a nuestra dimensión para devolvernos a la dimensión fundamental que Él nos había creado para estar en Él. Entonces, por lo tanto, Cristo mismo participó de lo mismo que nosotros, sangre y carne. ¿Para qué? Dice, este es el propósito, este es el plan, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, note esto, el pecado, que significa que en el morir nosotros íbamos a ir muriendo, y esto en un ámbito espiritual, y que el ámbito espiritual, al nosotros salirnos de la dimensión de la cual Dios nos había llamado para estar en Él, en la dimensión del espíritu, entonces todo nuestro cuerpo físicamente también iba a ser degradado, porque no estábamos en la dimensión de la cual el Señor nos creó para habitar, para vivir, para sustentarnos de esa dimensión del espíritu, de ese jardín de Edén, de ese ámbito celestial que el hombre disfrutaba con su creador desde el inicio. Entonces, él tenía que participar, entonces llegar a morir para entonces encontrarse con el enemigo que estaba en ese ámbito espiritual y arrebatarle, ¿verdad?, el que este enemigo nos pudiera llevar continuamente a la raza humana a ese estado de degradación en el ámbito espiritual, pero siendo el ámbito espiritual alimentado por las tinieblas, ese ámbito espiritual alimentado por las tinieblas podría estar llevando al hombre continuamente a degradarse físicamente, a su destrucción física. Entonces era necesario que Cristo mismo llegara a morir para llegar en ese ámbito donde estaba el enemigo y destruirlo desde su raíz, destruirlo desde su ámbito de tinieblas, destruirlo desde lo más interior
por decirlo así, del ser humano. Por eso nosotros necesitamos entender que Cristo tiene que ir a lo más profundo de nuestro ser, donde está nuestro enemigo, ¿verdad? Ese Hades profundo en nuestro ser, en nuestro interior, esos hoyos en nuestra vida, hoyos profundos que está nuestra mente espiritual, para que el Señor pueda, mire, sacarnos profundamente de ese sistema de las tinieblas que también la Escritura llama como Hades, ¿verdad? O el lugar del Seol, ¿verdad? Que nos habla la Escritura, porque allí es donde Satanás, que tiene el imperio de la muerte, gobernaba sobre los seres humanos. Pero note esto, mire, no se queda allí, dice, y librar a todos, librarlo a todos, no era a algunos, era a todos, toda la humanidad, todos los que todos los que estábamos en esa dimensión, ¿verdad? Amarrados a ese sistema de tinieblas. Dice, librar a todos los que por el temor de la muerte. Note que todo esto, nosotros tenemos que entender que desde que el primer Adán, que es el inicio de la humanidad, murió en el ámbito espiritual, comenzó en la raza humana lo que la Escritura llama el temor a la muerte, diciéndonos a nosotros, estaban durante toda la vida. Es decir, nosotros tenemos que entender que desde que existe el primer hombre Adán hasta que Cristo se manifestó e hizo la obra en la cruz, ciertamente todos, dice la Escritura, los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre, que ahí la palabra servidumbre se refiere literalmente a esclavitud. Es decir, todos los seres humanos, debido a que estábamos cautivos por el imperio de la muerte. Entonces, ¿cómo se manifestaba el imperio de la muerte? En nuestro interior se manifestaba como temor a la muerte, y eso nos llevaba era nuestro rotor o nuestra motivación durante toda la vida, dice la Escritura, sujetos a esclavitud. Nosotros tenemos que entender que de esto se trata, el que Dios nos quiere librar a nosotros, porque ya Él lo ha hecho, pero nuestra mente espiritual tiene que ser desligada del sistema de las tinieblas, para que entonces ya nosotros no estemos cautivos por una forma de creer. Es decir, mientras nosotros creemos erróneamente, nuestra mente espiritual está ligada al imperio de la muerte, y entonces vamos a estar sujetos durante toda la vida al temor de la muerte, y esto sucesivamente nos está llevando sujetos a esclavitud. Pero la palabra del Señor en este momento nos está diciendo que Cristo, funcionando dentro de nosotros, si nosotros recibimos la realidad de lo que Cristo ha hecho en nuestro interior, toda nuestra vida ya nosotros no vamos a estar sujetos al temor de la muerte para volver a estar en un ciclo de esclavitud, de servidumbre, porque nos asegura la Escritura, porque ciertamente, escúcheme bien, esto es lo que se trata. Dios
no tuvo que socorrer en realidad ángeles en el ámbito espiritual. No era la esclavitud no era en realidad en el ámbito espiritual, la esclavitud era en el ámbito terrenal. Por eso el Señor tuvo que mostrar el camino, pero es decir, para que ustedes entiendan, aunque el primer Adán murió espiritualmente debido a que él creyó a las palabras de la serpiente, en el ámbito espiritual nada había cambiado en términos de que Dios estableció la luz y las tinieblas en su lugar. Pero el sentido tiene que ver que nosotros, como seres en este ámbito, en esta dimensión, somos los que le damos paso a que las tinieblas dominaran en nosotros, a que las tinieblas por el sistema de creencias nos llevaran eso que también la Escritura nos habla sobre la condenación, que es una mentalidad, que es un sistema de creencia donde nosotros continuamente pensamos que Dios está enojado con nosotros, que Dios nos quiere destruir, pero no entendemos lo que es que Dios nos quiere llevar al ámbito de la realidad en Cristo. Cristo es la luz del mundo, y entonces cuando nosotros estamos en Cristo, dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo anteriormente he hablado de esto, hermanos. Si nosotros vamos al original de las Escrituras, ustedes saben, la Reina Valera dice: esto es para los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Pero en el original de las Escrituras, esa añadidura no existe. En el original de la Escritura dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Pero los sacerdotes católicos que tradujeron las Escrituras para dar como una explicación de lo que ellos creían, pusieron su opinión como parte del versículo. Pero en el ámbito de Dios, en el ámbito del Espíritu, lo que el apóstol en realidad escribe en la carta, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Es decir, cuando Dios pone un cierre, es para que nosotros creamos tal y como Él nos expresa su verdad. Entonces, tal y como Él nos expresa su verdad, es lo que viene a ser luz en nosotros. Nosotros tenemos que entender cómo Dios nos está explicando que Él entiende el ámbito espiritual, que Él entiende en el mundo espiritual. Y como Dios mismo entiende el mundo espiritual, es que Él quiere que tú y yo lo entendamos. La nueva era tiene su explicación para el mundo espiritual. Las diferentes religiones tienen su explicación para el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual es concebido y ha sido diseñado por nuestro Creador, y Él sabe cómo nuestro mundo espiritual realmente funciona. Y la Escritura en este sentido, es decir, el discernimiento del Espíritu, nos lleva a la realidad de que si nosotros nos movemos en la luz que es Cristo, y que es la luz de Dios, y que es el ámbito donde Dios funciona, donde Dios cohabita con nosotros, entonces nosotros vamos a experimentar que Dios mismo nos va a librar del temor de la muerte, para que ya nosotros no estemos sujetos a servidumbre, que es esclavitud, no estemos sujetos a esclavitud, porque así, dice la Escritura, es que Él socorrió a la descendencia de Abraham. Y esto tiene un sentido espiritual. Nosotros tenemos que entender
que por medio de Abraham vino la representación de la gracia de Dios. Amado, por eso es que la ley por medio de Moisés no pudo, escúcheme bien, no pudo cambiar al hombre en su interior. La ley por medio de Moisés fue dada porque se le hizo difícil al pueblo que habitaba en tinieblas, que vio su gran luz, entender al ámbito al cual Dios los llamaba. Y esto hay que entenderlo, dice la Escritura, que Dios llamó al pueblo de Israel, no era solamente para sacarlo de Egipto, era para que su corazón saliera de Egipto, por lo cual dice el Señor, yo quiero que mi pueblo vaya al desierto a celebrarme fiesta. Es decir, Dios creó el ámbito del espíritu. Note esto, todo el ámbito del cual el Señor nos habla de decir que Dios llevó al pueblo de Israel al desierto. Es decir, Dios nos está hablando cuál es la clase de vida en la cual Él quería entrenar a su pueblo. A la vida del espíritu. Dios quería llevar a su pueblo al ámbito del espíritu, pero su pueblo le fue difícil entender que Dios ya había dado una promesa a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, hablando en sentido espiritual del pueblo que tenía que guardar el linaje de Cristo. El linaje del Mesías, y el linaje del Mesías no es otra cosa que la vida del Espíritu. Es decir, no era un linaje de sangre física, sangre humana, la cual Dios quería preservar, sino la vida del Espíritu. A ese ámbito del Espíritu, todo lo que el Señor nos mostró en sombras por medio del desierto nos hablan de la vida interior que representa a Cristo en nuestro ser. Es decir, si nosotros podemos ver a Dios en el lugar donde no hay nada, donde no hay estructura física, por decir así, hecha por el hombre, solo arena. Es decir, nosotros podríamos entender lo que representaría Cristo viviendo en nuestro corazón. Porque nuestra vida interior es cuando nosotros, amados, no estamos para que alguien externo nos oriente, sino para que alguien interno nos oriente. Y no es que el Señor no ponga personas que expresen su luz a nosotros, claro está, pero en el ámbito del Espíritu es el ámbito donde Dios mismo se quiere revelar a nuestras vidas y conducirnos. En el ámbito invisible es donde las palabras humanas no son suficientes, sino que la revelación de Dios, que es la dimensión, la frecuencia con la cual Dios se manifiesta en nosotros en el ámbito invisible, es la que nos puede sacar de los profundos hades de nuestra mente, del infierno, de las interrogantes espirituales que nos han sumergido en el hoyo espiritual de nuestra vida, que no nos dejan, encontrar a Dios, que no nos dejan encontrar a Cristo como tiene que ser encontrado dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros no encontramos a Cristo en su luz, no nuestra opinión, porque este es el problema de los hombres. Nosotros podemos ser sabios en nuestra propia opinión, pero cuando nosotros recibimos la luz que proviene de Cristo, la luz que proviene de Dios, amados, la vida espiritual nuestra deja de ser una religión
para hacerse, ya deja de ser una imagen humana. ¿Ve? De la experiencia espiritual de Dios, de experimentar a Cristo en la dimensión del mundo espiritual, deja de ser una religión para que Cristo se convierta en luz que verdaderamente nos hace caminar por un camino que facilita a nosotros encontrarnos con Dios. De esto se trata. Dios en la gracia está en el asunto de facilitarnos un encuentro con el Dios vivo. Dios no está en el asunto para complicarnos el camino. Él es el camino. Él es el que nos lleva al Padre, y llevarnos al Padre no tiene que ver con que nosotros nos muramos para estar un día en el cielo. Llevarnos al Padre implica ver a Dios en su verdadera imagen de Padre. Ver a Dios como un Padre para nosotros. No tienes que morir para ver a Dios un día, no. Tienes que entender que Dios es tu Padre que quiere caminar contigo en la tierra. Entonces, es una imagen en nuestro espíritu de cómo es el verdadero Dios y qué es lo que ofrece para nosotros en una figura de su entendimiento verdadero, en una figura de su revelación verdadera, para expresarse en una vida. Y esa vida es la nuestra. Entonces, si recibimos a Cristo como la revelación verdadera de Dios, Él nos muestra la verdadera imagen del Padre, que Dios es nuestro Padre. No es que te tienes que morir para entonces, no. Llevarnos al Padre implica que Él nos muestra el verdadero rostro de Dios como Padre. ¿Para qué? Para que nosotros, recibiendo su revelación y entendimiento, escuchen bien, podamos vivir correctamente a Dios. Nosotros podamos vivir correctamente quién es Dios. Viviremos sin el miedo a la muerte. ¿Y cómo vivimos correctamente en Dios? Vivimos sin miedo a la muerte. Para cumplir el propósito de Dios. Y esto no implica, escúcheme bien, porque la gente piensa, que no te atreves a tirarte. No se trata de la muerte física, se trata, escúcheme bien, que yo no tengo que estar viviendo mi vida como huyendo del diablo. Yo no tengo que estar huyendo del diablo. Yo no tengo que estar huyendo de las tinieblas. Dios nos creó, escúcheme bien, para expresar la verdad de Dios sin temor y para vivir quién es Dios sin miedo. La religión nos hace ver que todo lo de Dios es destrucción, que todo lo de Dios es finalizar nuestras vidas. Pero hermano, ¿dónde está el que la Escritura dice que Cristo, escúcheme bien, vino para deshacer las obras del diablo y para darnos vida y vida en abundancia? De esto se trata. La vida que Cristo nos vino a dar es la vida de Dios y es una vida en abundancia. Dios no nos hizo para estar huyendo de las cosas que el enemigo trae sobre el mundo, sobre la gente, en nuestra familia. No, Dios nos hizo como entes de luz para que nosotros nos paremos ahí en medio de la situación y resplandezcamos con la luz de Dios. Pero la luz de Dios viene en forma de una verdad que va a trazar un camino a la gente, a facilitárselo. No va a estresar a la gente, no va a oprimir a la gente. La verdad de Dios no es para poner esclavitud en la gente. La verdad de Dios es para facilitarle el camino a la gente. Dios no es el acusador de nuestros hermanos. Dios no está para acusar a los hermanos. Cuando nosotros nos movemos en un espíritu de acusación de nuestros hermanos, nosotros en realidad nos estamos moviendo con el conocimiento de la serpiente.
Nosotros nos estamos moviendo con el conocimiento de la religión vacía y hueca. De la religión que lo que quiere es esclavizar al hombre. Nosotros estamos siendo parte de la verdadera élite del enemigo que lo que quiere es esclavizar a la humanidad. Dios no te llamó como pueblo de Dios para ser acusador de tu hermano. Dios te llamó para mostrarle el camino. Pero el mostrarle el camino, amado, no tiene que ver con un enojo en la carne. Dios no quiere personas enojadas y amargas. Dios no vino para presentarle un camino de amargura a las personas. Y esto también Dios lo mostró en sombras en el desierto cuando hizo que su pueblo, a causa de la queja, bebiera de las aguas amargas. Pero la realidad es que él había preparado unas aguas que salieran de la roca tipo de Cristo, que iban a traer frescura, que iban a calmar la sed de ellos. Por esta misma razón Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, porque Moisés se convirtió en un predicador enojado. Y por golpear la piedra no entró a la tierra. Te tengo noticia. La religión es loca, apedreando a las mujeres adúlteras. La religión le fascina como que enviar a la gente al infierno. Pero te tengo noticia. Búsquelo en su escritura. Los días de Noé que nos hablaba el Señor está en Isaías 54. ¿Y sabe lo que significa? Los días, como en los días de Noé, por medio de la misericordia, de la gracia de Dios en Jesucristo, ya no estaré más enojado con el mundo, ya no estaré más enojado con mi pueblo. He aquí el pacto como hice, dice Isaías 54, como hice pacto con Noé, que ya no destruiría la tierra. Así sería en Cristo. En Cristo ya Dios no estaría más enojado con el hombre. Dios sabe lo que haría, le facilitaría el camino. Dios estaba para facilitarle el camino. Dios estaba para hacer misericordia. De eso se trataba, que la misericordia por medio de Cristo triunfara sobre el juicio. Te tengo noticia, la misericordia ya triunfó sobre el juicio. Esto no es algo del futuro, esto es algo que es una realidad hoy en Cristo. Pero cuando la gente entiende religión, entiende amargura, entiende enojo. Pero por eso es que la Escritura nos dice, de tales cosas ya Dios nos libró. Mire, contra el amor no hay ley, porque el amor es el Hijo de Dios expresado al mundo. Y en esta dimensión donde está el Hijo de Dios, que es la gracia de Dios, Dios no está para inculpar de pecado. Dios está para quitarte la condenación. Dios está para que tu sistema de creencia ya deje de culpar a los demás por las cosas que nos pasan o por las cosas que hacemos. Ya no estamos. Ya Dios quitó nuestra culpa. Ya Dios quitó nuestra condenación. ¿No lo entiende? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si tú encuentras una condenación, tú estás en el mundo espiritual de las tinieblas. ¿Me entiendes? Si tú entiendes que alguien va camino al Hades, se supone que la verdad sea para expresar y sacar del hoyo su vida, no para apuntar el dedo y señalar. Entonces, si recibimos la revelación y el entendimiento correcto en Cristo, vamos a vivir al Dios correcto.
¿Me entiendes? Y si nosotros vivimos sin el Dios correcto, vamos a vivir sin el miedo a la muerte. Y si nosotros vivimos sin miedo a la muerte, vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Y ya no viviremos, mire, alejándonos de la gente como si la gente fueran depredadores que nos van a devorar. ¿Sabe lo que nos hace vivir alejados de la gente? No entender la gracia de Dios. Nosotros no tenemos miedo. Nosotros podemos estar con un narcotraficante y hablarle tranquilamente de Dios sin miedo, porque Dios es real, porque Dios es luz. Y Dios no se escondió para sembrar la verdad. Dios se sentó con los pecadores. ¿Me entiendes? Si algo te lleva a ti a separarte tanto y que te... Bueno, pues no estás preparado para hacer luz en las tinieblas. Si no, entonces necesitamos reconocer que Dios lo que nos quiere es librar de la condenación que nosotros tenemos en nuestra propia mente, para que veamos a Cristo tal como es, para que veamos a su Padre tal como Él es, y así vamos a expresar la verdad de lo que ellos son estando en Él. Pero ¿sabe de dónde viene la condenación en nuestra mente? ¿Sabe de dónde viene el Seol dentro de nosotros? ¿Sabe de dónde viene aquel Seol al cual Cristo el segundo día tuvo que bajar y predicar a los espíritus encarcelados, a aquellos que estuvieron, tanto a Abraham, a Moisés y a todos ellos, para entender lo que ahora en Cristo era realmente? Porque las tinieblas, amados, siempre nos hacen vivir desde nuestra mente humana, lógica, lejos de Dios. ¿Y sabe cómo funciona la mente sin Dios? La mente sin Dios te lleva a lo bueno o a lo malo. Para la mente sin Dios hay solo dos pilares: la rigidez y la flexibilidad. En la mente humana que no ha entendido la gracia de Dios, ¿me entiende? O es todo bueno o es todo malo. Pero Dios, por medio de Cristo, nos libró de ese árbol. Dios nos libró de esa mente, del conocimiento del bien y el mal. Dios nos quitó de esa mente. ¿Me entiendes? Cuando tú entiendes o piensas que entiendes la verdad de Dios, pero tu mente sigue siendo el árbol de la ciencia del bien y el mal, tu mente todavía no es el árbol de la vida. Tu mente, cuando ha renacido, tu mente es la mente de Cristo, es la vida de Dios. Entonces ya no ves la vida desde la mente de condenación, ya no ves la vida desde la mente del miedo a la muerte. Tu mente comienza a ver a Dios tal como Él es. Pero en la mente de las tinieblas solo hay rigidez o completa flexibilidad. En esta mente, escúcheme bien, por eso las tinieblas ahora, déjeme decirle algo, el nuevo orden mundial, el sistema del mundo, como usted le quiera llamar, se estableció bajo esta estructura. Esta estructura nos dice que en el consciente humano científico está la solución, que en el subconsciente nuestro está la reacción y que en nuestro inconsciente que está el problema. Pero cuando nosotros nos movemos en una mentalidad humana sin Dios, no podemos percibir la luz que viene de Dios. Nosotros tenemos que entrar a la dimensión como Cristo ve las cosas. Y en la dimensión de Cristo, amados, hay 7 aspectos o 7
no sé cómo llamarlo, restauraciones. Cada día de la creación en Génesis nos habla de las realidades que hay en Cristo. Esto lo he mencionado antes, pero no lo he explicado a profundidad. Y hoy solamente voy a ponerte la introducción a esto, pero lo vamos a ir explicando en varios videos posteriores. 7 realidades que hay en Cristo. Los 7 ojos de Dios que están en el Cordero. ¿Me entiendes? 7 ojos de Dios nos hablan de 7 realidades que hay en Cristo. Los 7 días que en realidad en Génesis fue una restauración que Dios hizo, mire, publicando lo que venía por medio de Cristo. En cada uno de esos días Dios nos va sometiendo en vez de servidumbre a libertad. Son capas de libertad, son dimensiones de libertad que Dios nos va poniendo para nosotros estar totalmente libres, así como las tinieblas tienen un proceso degenerativo que cuando el Señor nos habló de esto nos dice, mire, cuando un hombre tiene su casa barrida, adornada, limpia, pero después ese espíritu que ha salido busca 7 peores que él, ¿para qué? Para que haya un proceso degenerativo en el hombre, donde el hombre al revés en las tinieblas es puesto en un proceso de tinieblas que va en realidades de esclavitud, pero en Cristo son realidades de libertad. En Cristo cada una de esas cautividades no es solamente una cautividad. Hay 7 cautividades que están siendo, amados, entendidas, porque nosotros tenemos que entender que la obra en la cruz para nuestro interior fue acabada en Cristo. Pero cuando nosotros, escúcheme bien, no tenemos una mentalidad acabativa, entonces tenemos siempre una mentalidad de iniciativa que no llega a su término. ¿Me entiendes? Pero cuando nosotros entendemos que en Cristo está el principio y el fin, no es que viene un fin, es que Cristo mismo es el principio y el fin. Todo lo hemos entendido al revés. La obra completa está en Cristo. No hay algo más que tenga que pasar. Ya todo lo que tiene que pasar está en Cristo. Usted vive en el ámbito que Dios quería lograr, que era la iglesia. Y eso era lo que Dios quería establecer a los seres humanos por la eternidad, hacer reyes y sacerdotes. Note esto, si usted escucha el discurso apostólico en las cartas, va a entender que todo el tiempo el Señor nos habla de esto cuando nos dice, ustedes fueron llamados de las tinieblas, fueron sacados de las tinieblas a su luz admirable. No hay otra luz admirable fuera de Cristo. Cristo es una realidad que tenemos que entender que está ahí, pero nosotros tenemos que profundizar, que Cristo tiene más. No es solamente Cristo, Cristo tiene 7 realidades en Él para nuestra libertad completa. Y sencillamente hoy vamos a tocar que el primer día, note esto, lo que Dios dijo en el primer día, sea la luz. Es decir, Dios no hizo la luz. Dios no dijo, sea hecha la luz. Dios dijo, sea la luz. Es decir, de su esencia
sea la luz. De su esencia salió para nuestra esencia, salió para la realidad del mundo que estaba siendo materializado. Del Espíritu emanó la luz. ¿Me entiende? Del Espíritu de Dios en Cristo iluminó. Dios iluminó sobre la materia. ¿Me entiende? Por eso es que nosotros en todo este tiempo hemos enfatizado el verdadero entendimiento y la revelación de lo que es Cristo. Si tú no entiendes que el fundamento de todo es la revelación, si tú entiendes, pero es que si tú no recibes revelación, es el fundamento, es el día uno de Dios, es el día uno en Cristo. El fundamento es entendimiento, el fundamento es revelación. Él dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz. Eso es lo que nos habla también los profetas. Mire, esto es lo que nos habla el Evangelio de Juan, el capítulo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Me entiendes? O sea, lo primero que iluminó al mundo, lo primero que se evidenció al mundo fue la luz de Dios. No fue la luz del sol, no fue la luz de la luna, no fueron las luces de las estrellas, fue la luz de Dios. Y la luz de Dios es lo primero que tiene que resplandecer en nosotros. Es lo primero que tiene que iluminarnos. Ahí está el fundamento de que nosotros comencemos a vivir una vida lejos, amados, de tinieblas, lejos de miedo a la muerte. Es que el Señor sea continuamente nuestra revelación. Pero no es una revelación que nos lleva a opresión, a esclavitud, no nos lleva a repugnancia, no nos lleva a que nos apeste la vida, no nos lleva a estar en amargura con los demás, no nos lleva a rechazar a los demás, nos lleva a facilitar. El camino de Dios es luz. Y el camino de Dios inicialmente nos lleva a facilitar. Así que en esta hora, en este momento, yo quiero dejarte con esta parte inicial de esto que hemos comenzado a enseñar. Y en esta tarde, casi noche, 20 minutos para las 7 de la noche, tú puedas permitir que Cristo sea el que impregne esta palabra en ti. Sea que el depósito de Cristo, que es la luz resplandeciendo dentro de ti, pueda llevarte a tu primer día de Dios. Primer día, la primera luz que para ti está iluminando en este momento y te está llevando a la verdad de que Cristo es el principio de todo. De que Cristo es el inicio de todo. De que su verdad es la primera información revelada de Él, la que te va a formar dentro de ti, la que te va a dar el correcto funcionamiento de vida en tu interior, en la vida de la luz, en el ámbito espiritual, en el mundo de tu espíritu. La luz de Dios es lo primero que va a resplandecer. El entendimiento de Dios, el día uno, es el primer ojo de Dios. Para que tú lo entiendas, los 7 ojos de Dios revelados en los 7 días de la creación. Dios haciéndote penetrar en este primer nivel
o esta primera dimensión de la realidad de Cristo. Que Él se te sea revelado en su luz, en su verdad. Pero esa verdad tiene que ser revelada en tu interior, desde tu espíritu. Se tiene que abrir Dios. Dios es el que te abre la puerta, no es el hombre. Nosotros solamente estamos siendo un medio por el cual la luz, que es el mismo, está llegando a tu vida para hacerte introducir en el ámbito donde Él está. El ámbito ya está, el camino ya está trazado, la puerta ya está abierta, los cielos ya están abiertos, porque por medio de Cristo continuamente estarán abiertos y nunca estará cerrada. La ciudad de la gloria del Rey, iluminada por Cristo, continuamente está abierta para ti, para que tú disfrutes la dimensión del Espíritu, para que tú te muevas en la dimensión del Espíritu y para que tú puedas ver el amor tan inmenso de Dios para facilitarte el camino. Él no está para complicarte la vida, Él está para facilitarte la vida. Él no está para hacerte difícil el que tú puedas llegar a Él. No, Él está ya con todo abierto para que tú lo puedas disfrutar. Y este es el momento que Él te abre esta oportunidad para que tú puedas disfrutar su luz, para que tú seas metido en la dimensión del Espíritu y puedas disfrutar a Cristo en una forma amorosa, con los brazos abiertos para meterte en ese lugar donde tú te encuentras con Él. Este es el momento donde a través de estas ondas Dios por medio de Cristo o Cristo por medio de Dios se está encontrando contigo. Dios por medio de Cristo se está encontrando contigo. Dios se está encontrando en tu espíritu. Dios te está resplandeciendo, encontrándote con Él mismo, que Él es la verdad. Así que, Padre, yo te doy honra, alabanza. Creo que esta palabra está iluminando las vidas. Creo que tu palabra está llegando. Creo que tu palabra está yendo más profundo que todo lo que nosotros podamos hacer, porque no es nuestro esfuerzo humano, no es esfuerzo humano, eres tú fluyendo a través de nosotros para acercarlos a ti, para facilitarle el que cada uno de los que nos está escuchando y viendo en este momento se pueda encontrar con Cristo como verdad. Y que Cristo sea la luz del mundo en una experiencia real para ellos en este momento que estamos declarando. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Te recuerdo que ponemos esta palabra nuevamente, ¿verdad?, subida en nuestro canal de YouTube, Cielo Nuevo. Comparte, suscríbete, ¿verdad? Y comparte para que otros también se suscriban y sean parte de la verdad de Dios y participen el ser hijos de Dios. Bendiciones. Bye.